Hola, mi nombre es Luz Amparo Vargas y en esta actividad es muy interesante poder saber ese tema de acercamiento a la lectura desde mi infancia. Y puedo contarles que el cuento que más me gustaba, la historia que más me gustaba era cuando mi papá me contaba la historia de Jonás, una historia bíblica. De hecho, me causaba mucha alegría cuando él contaba el conejo de cera. Y una de las que me generaba nostalgia, sin dejar de gustarme, era el cuento de Pinocho. Eso lo contaba mi mamá. Y era también porque me querían enseñar acerca de la obediencia, acerca de la mentira. Y fíjense cómo desde muy pequeña empiezan a generar ese acercamiento a través de los cuentos en mi casa. Entonces es una formación muy interesante que hace que nosotros como docentes podamos generar en nuestros estudiantes ese hábito de la lectura. Es la forma en que de manera artística podemos acercarnos también y verlo de otra manera. Por eso la lectura es la forma en la que podemos vivir también día a día. Hola, mi nombre es Jennifer Gómez y hoy les voy a contar sobre mi primer encuentro con la lectura, que fue aproximadamente a mis 6 años. Recuerdo que mis padres solían contarme historias de cuentos de hadas y dentro de esas la que más me gustaba escuchar era el cuento de la sirenita. ¿Por qué? Porque pues en ese entonces anhelaba conocer el mar y al escuchar este cuento sentía que me transportaba a ese lugar. Eso me despertaba mi gran imaginación como niño. Además me dejaba pues entre muchas cosas la enseñanza de cómo por amor una persona podría llegar a renunciar a todo, inclusive hasta su aspecto físico, para poder llegar a ser muy feliz. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos López. Soy ingeniero de sistemas de profesión y me desempeño como instructor en el SENA, específicamente formando a otros docentes en pedagogía. Hoy quiero compartir con ustedes ese momento de recuerdo literario, de encuentro con la literatura. Y me tengo que remontar a años atrás, a muchos años atrás, cuando en mi casa mi papá me acercaba a la Biblia, a la palabra de Dios, para que yo la pudiera comprender y conocer. Mi papá es pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Y entonces desde niño ha tratado de inculcarnos las buenas costumbres, la palabra de Dios y las reglas que Dios nos da en su palabra. Recuerdo cómo me encantaba escuchar esas historias fabulosas que nos contaba la Biblia, de obediencia, de sumisión, de esperanza, de fe, de confianza en Dios. Cuando tuve mis hijas fue lo primero que quise hacer, poder compartir con ellas y guiarlas en ese maravilloso mundo, porque la Biblia es un mundo abierto, es uno de los libros más leídos, por no decir que es el más leído en el mundo, y me encanta poder compartir con ellas. Por eso he venido en un proceso enseñándoles a leer, enseñándoles a escribir y acompañándolos de esos recursos tan importantes. Ya existe la Biblia de los pequeños, donde ellos de forma animada y corta aprenden las enseñanzas de la palabra de Dios. A continuación voy a colocar unos pequeños videos, como para llegar a este proceso tuve que empezar con ellos a reforzar los conceptos que se trabajaban en casa, cómo se pronuncian las letras, que conocieran las vocales, que conocieran las consonantes, que pasaran a hacer las grafías en sus cuadernos. Ha sido un proceso maravilloso. Y aunque le mencionaba al profesor Kinderman que de pronto en mi vida personal o en mi vida laboral no aplico tanto la lúdica o el juego con mis aprendices, porque pues desafortunadamente tengo como una personalidad muy rígida. Con mis hijas sí me siento, juego, les salto, les bailo, les hago de todo para lograr ese aprendizaje tan significativo en ellas y acompañarlas en esta edad tan temprana. Los invito entonces a mirar estos cortos videos donde entonces pongo en práctica esto que les había mencionado. Muchísimas gracias por su compañía.